Entonces, empiezo. Ya está grabando. Un buen día. En este siguiente podcast, la tercera parte de nuestra materia en formación deportiva, tenemos como invitado al licenciado en psicología en la Universidad Autónoma, si me puede ayudar, con sede en Xochimilco. ¿Te parece que si quieres me presento? Sí, por favor. ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josman Espinosa Gómez. Yo soy psicólogo de formación por parte de la Universidad Autónoma de Metropolitana Xochimilco en Ciudad de México. Tengo una maestría en psicología social de grupos e instituciones por la misma universidad. También cuento con una maestría en psicoterapia integral y tengo un doctorado en educación por la Universidad Marista, todo esto en Ciudad de México. Yo apenas estoy por acá, en el norte, desde hace unos 3 años para acá, pero siempre el tema del deporte y de la formación que he tenido al respecto ha tenido que ver con la parte social de grupos y obviamente enfocado mucho en el deporte, ¿no? También. Entonces, pues bueno, estoy a tus órdenes, Alma, adelante. Con tantas atribuciones me iba a quedar muy difícil explicar yo todo lo que guardas en tu estuche de monerías. ¿Cómo es que tú empiezas esta relación con la psicología deportiva? ¿Cómo te Pues empiezas a mira, involucrar en la de psicología deportiva? entrada, pues yo empecé a hacer deporte toda la vida, ¿no? Siempre mi hermano y yo, que nos llevamos un año de diferencia, no nos recordamos en otra historia que no sea haciendo deporte. Desde niños con la natación, yo empecé a jugar fútbol americano a los 4 años y seguí jugando hasta mis intermedias ahí en la UNAM. Y posteriormente fui entrenador, fui coach, ¿no? Entonces empecé a ser coach también de chicos, de jóvenes. Y obviamente a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que había factores que teníamos que considerar más allá de lo deportivo, ¿no? No nada más era entrenar, cierto que tú veías a compañeros que tenían mucho talento, eran más rápidos, más fuertes, más veloces, muchas cosas, pero había gente que tenía como esa otra situación que en ese entonces no se llamaba o no lo manejábamos así, pero esa mentalidad, esa actitud ante las cosas, gente que podía ser muy bueno, pero que si se había equivocado ya se caía y el resto del partido ya no jugaba nada, ¿no? Y al revés, gente que con todo y que se caía o que no lo había hecho bien una jugada, de todas maneras se levantaba y reventaba y hacía las cosas bien. Entonces a mí eso siempre me llamó mucho la atención, ¿qué pasa por nuestra cabeza para que unos sí y otros no puedan manejar un mejor desempeño? Y sobre todo, pues bueno, todos los que hemos practicado deporte, sabemos que pues esto que pasa en el deporte nos lo llevamos a la vida, ¿no? A la vida en los espacios académicos, en los espacios laborales y todo lo demás. Entonces eso siempre me llamó muchísimo la atención. Aparte yo también jugué básquetbol y jugué otras cosas y siempre estuve involucrado con los chicos, con entrenar y con compartir. Ya cuando empecé la carrera, me enfoqué como de la mitad carrera para adelante, empecé a trabajar en cursos, en talleres, en capacitaciones y me daba cuenta que muchos de los elementos que se juegan en el ámbito laboral, pues tienen mucha base en nuestra parte formativa como niños, como adolescentes, como jóvenes. Y muchas de esas formas de entender el mundo y de competir y de hacer equipo, pues te lo llevas al mundo laboral y a la vida real, tal cual. Entonces, para mí fue muy interesante el tratar de entender y de comprender estos elementos y de relacionarlos, ¿no? Entonces, yo he encontrado mucho que la gente que ha hecho deporte y que ha trabajado en equipo, es gente que en el mundo laboral tiene más habilidades y competencias que otros que no, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que sean mejores o peores, tienen otras habilidades y otras competencias. Y eso es como muy marcado, ¿no? Entonces, pues de ahí yo me empecé a orientar y empecé a formarme y empecé a tomar cursos en psicología del deporte, diplomados. Ahorita hay mucho más especialidades. De hecho, ahí tengo pendiente, quiero hacer un doctorado en psicología del deporte, que ya le tengo un ojo, pero bueno, nada más que nos dé un poquito de tiempo, porque creo que es un área enorme, un área que mucha oportunidad y sobre todo muy necesaria, muy necesaria. Entonces, pues afortunadamente entre que fui deportista, entre que me fui como psicólogo y entre estar experimentando todo el tiempo con chicos, pues he estado ahí formándome todo el tiempo en esta área, ¿no? Como comentas, la psicología deportiva tiene un área muy amplia y todavía sigue siendo un tema de mucho debate, porque muchas personas lo toman como algo innecesario, incluso hasta lo juzgan como un posible distractor del deportista, porque ustedes manejan, no sé hasta dónde, de hecho, esa pregunta también quisiera cuestionarte, ¿hasta qué punto un psicólogo deportivo puede intervenir? O sea, toca temas que están lejos, apartadas de su competencia y de su entrenamiento. ¿No es un Mira, distractor tocar estos temas? pues mira,
Tal vez mucha gente piense eso, ¿eh? O sea, tal vez el origen de la psicología del deporte, que no es de ahorita, obviamente a lo mejor hay mucho boom al respecto, pero ya tiene sus años. Mediados del siglo pasado existe la primera asociación de psicología del deporte internacional, hay congresos ya por ahí en los 50 en Roma, y ya existía esta visión al respecto. El psicólogo del deporte, pese a que todo el mundo piensa que es como un terapeuta del deportista, va más allá que eso, ¿no? O sea, un psicólogo del deporte, si bien es cierto que trabaja sobre el desempeño, ¿no?, del deportista en lo que hace, no puede dejar de considerar todas las razones y variables y factores que hay detrás de él. No hay manera, no hay forma, ¿no? Entonces, el hecho es que el psicólogo de deporte, claro que tiene que conocer las historias de vida, claro que tiene que conocer qué motiva y desmotiva a estos deportistas, claro que tiene que conocer qué habilidades tienen a favor de, y tiene que ubicar hasta qué punto, qué recursos cuenta, qué alcances y qué límites tiene este deportista para desempeñarse, porque es una realidad que el desempeño de nuestros deportistas tiene que ver con lo que eres. Antes de ser deportista, eres un ser humano que tiene deseos, que tiene ambiciones, que sufre, que llora y que se divierte también. Entonces, claro que todas esas áreas se enfocan al desempeño. Ahora, no es una distracción, porque si tú estás siendo atendido ya por un psicólogo de deporte, obviamente es porque sabes que ese es un factor que te va a sumar, ¿no? Y que tal vez si llegaste ahí, tal vez hay cosas que no están funcionando del todo y que no te estás, o sea, no estás viendo o no estás pudiendo ver solamente a simple vista. Entonces, no lo considero como una distracción, siempre y cuando el psicólogo esté atendiendo el enfoque adecuado y que no se vuelva una terapia personal, ¿no?, sobre tus problemas con tus papás o con el medio, etcétera, y que por eso no trabajas bien en el deporte. No, creo que es una suma de factores, pero los psicólogos deportivos se entrenan y están formados precisamente a considerar todos estos elementos, entonces no tendría que ser un factor de distracción en ningún momento. ¿Qué características diferencian a la mente de un deportista con una persona que no se dedica al alto rendimiento o a la actividad física diaria? Pues de entrada, mira, y eso no solo es del deportista, la sociedad en la que vivimos está muy marcada a formarnos bajo la competencia. O sea, no nos hacen competentes, nos hacen competitivos. Y de ahí que existe el cuadro de honor, y de ahí que existan los mejores promedios, ¿no? Y de ahí que existan estas diferencias. Entonces, somos una sociedad que creció en la competencia constantemente. Y en la medida en que cada quien iba manejando ese tipo de habilidades y de competencias, pues evidentemente cada quien fue haciéndose o sintiéndose mejor o peor que otros. Un deportista, a diferencia de gente que no compite o que no ha visto o que no ha tenido la oportunidad de competir en otros ámbitos, es que esta percepción de la competencia pasa por un nivel personal. O sea, si bien es cierto que compites con el de al lado, si bien es cierto que quieres ganar al de al lado, porque pues, de eso se trata mucho de los deportes, en el fondo entiendes que si tú no mejoras, no hay manera de cómo competir con el otro. Entonces es un trabajo muy personal, es un trabajo que te confronta todo el tiempo contigo mismo, donde más allá de que el otro se volvió rápido o se volvió más fuerte, es qué estoy haciendo yo, pero sobre todo qué estoy dejando de hacer para entonces yo no ser tan rápido, ¿no? Entonces la comparativa es distinta. Cuando tú ves personas que trabajan, que se han formado en el deporte, entienden que todo se vuelve mejor en relación a que tú eres mejor. A diferencia de los que no ubican que es que el otro es mejor, el otro ya lo hizo bien, pero dejan de ver un poquito de que tú qué dejaste de hacer para estar ahí, ¿no? Entonces se vuelven este otro tipo de competencias que uno ubica y otro no tanto, ¿no? Entonces en ese sentido creo que esa sería una de las diferencias, que sí están más conscientes. La otra diferencia es el nivel de disciplina. Una persona que hace deporte se ha formado completamente en una línea de disciplina y de autoobservación y de autorreflexión constante. O sea, puede no gustarle pararse temprano, pero sabe que si no lo hace, pierde, ¿no? O sea, pierde su objetivo, pierde lo que está tratando de lograr. Entonces, esa autodisciplina que tiene la gente que hace deporte y sobre todo que compite es una gran ventaja contra los otros que no lo hacen, ¿no? O sea, no hay, entienden que esos esfuerzos o sacrificios tienen un premio, una recompensa, ¿no? Tal cual. A diferencia de los otros que a lo mejor no lo ven tanto así y es más como un gasto o como algo que da un esfuerzo, un sufrimiento al respecto. Entonces, yo vería ese tipo de cuestiones que atienden hacia un yo interior, hacia una persona que está compitiendo
y hacia la disciplina que les da las herramientas y los recursos para hacer muchísimas cosas más allá del deporte. La psicología deportiva entonces alcanza esta metamorfosis, ¿no? De preparar a la persona para la vida y no solo para un evento competitivo. O sea, muchos deportistas solamente se preparan para el ganar, como tú lo mencionas, y el momento de no alcanzar el primer lugar o una medalla de oro, pues las frustraciones pues van creciendo, ¿no? En lugar de tomarlo como una etapa de aprendizaje, o tal vez hay deportistas que quizás no alcanzaron una medalla de oro, un segundo o tercer lugar, pero superaron su marca personal. Y la psicología deportiva le da esta comprensión, ¿no? De me tengo que superar primero yo para poder alcanzar poco a poco esos objetivos a corto y mediano y largo plazo sin frustraciones. Así es. También en la psicología deportiva, no sé si sea una vertiente, existe el coaching deportivo. ¿En qué se diferencia la psicología deportiva del coaching deportivo o es lo mismo? No, no es lo mismo. De hecho, el concepto de coach o coaching pues viene del deporte, ¿no? Evidentemente, que luego el ámbito administrativo o empresarial lo tomó como para acompañar, ¿no? Es un sentido de acompañamiento. El coaching deportivo o el coaching, quisiera pensar primero que el coaching en general es eso, un acompañamiento sobre tu proceso, ¿no? Que de alguna manera queremos hablar de crecimiento, para eso estás, ¿no? O sea, porque de hecho ahora ya escuchas coaching deportivo, coaching nutricional, coaching, ¿no? O sea, todo este tipo de coaching. Pero el coaching es un acompañamiento como tal. Ahora, el psicólogo deportivo, además de ser un acompañamiento que sí es algo que puede tener como función, está el hecho de que un psicólogo cuenta con los conocimientos, habilidades y destrezas para crear o poner en ti la forma en que tú mismo vayas generando tus recursos, tus herramientas, tus habilidades y que llegue un punto que no dependas. El coaching es te acompaño, esto es lo que hay, ¿no? Pero pues a veces se generan ciertas dependencias, ¿no? Luego hay gente que dice, no, pues es que mi coach, déjale pregunto. No, pues ¿cómo que déjale pregunto? Pues es que él es el que me orienta. Entonces, en este asunto de que me orienta, que me guía, llega un punto que yo ya no tomo ninguna decisión porque mi coach no me lo ha dicho, ¿no? Entonces, hay una frase que decimos en terapia que dice que demasiado condescendencia crea codependencia. Entonces, de repente, cuando yo soy muy condescendiente de dejarle al otro que decida por mí, pues estoy codependiente al final, ¿no? Entonces, el coaching es un acompañamiento que yo o sea, no lo critico, no lo veo mal, pero es una situación temporal, o sea, no puedes tener un coach toda la vida, ¿no? Aunque por ahí vemos, ¿no? A las artistas o gente importante, no, mi coach espiritual, ¿no? Tal cual, o sea, este tipo de gente que se lo llevan para todos lados, pero habla de ese tipo de acompañamiento. Y el psicólogo, aparte de que puede estarte acompañando, va a buscar generar en ti herramientas para que tú en algún momento no requieras del psicólogo y lo hagas por ti mismo, ¿no? O sea, en el caso del deporte, por ejemplo, muchas de las cosas que hacemos cuando acompañamos deportistas es enseñarles a relajarse en momentos de estrés y demás, ¿no? Pues yo no voy a respirar por ti, pero te voy a enseñar qué técnicas de respiración puedes utilizar para que cuando te sientas mal, pues lo hagas. Pero no vas a depender a que si no estoy yo, entonces no puedes respirar, ¿no? Tal cual. Entonces, yo creo que la gran diferencia está en que el psicólogo busca crear y desarrollar las herramientas en la persona y que para que en un momento él mismo las pueda aplicar, y el coaching queda o se queda en ese acompañamiento donde en lo personal creo que en muchos casos genera esta codependencia con él, ¿no? Y eso se vuelve, pues bueno, de alguna manera conveniente para los coaches, pero no tanto para la persona que lo está aplicando, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea malo, yo creo que puede funcionar en distintos enfoques, en distintos momentos, en distintas, pues cada deportista puede tener objetivos distintos. Y hay gente que pues puede tener coaching y psicólogo, ¿no? O sea, tampoco es que estén peleados, entonces funciona, ¿no? Pero yo vería esas diferencias. Sí, si trabajamos con un equipo deportivo o con un atleta individual, la psicología deportiva tiene su planificación anual o es por momentos solamente, No, deja de totalmente. intervenir y aparecer.
No, hay una planeación. De hecho, un psicólogo deportivo tiene que conocer cuáles son los objetivos del deportista, cuáles son los calendarios que tiene cada deportista. También existe una planeación al respecto de intervención, evidentemente, porque no va a ser lo mismo cuando tú no estás en temporada, cuando estás en temporada o en temporada de competencias, o cuando te acercas a pretemporadas, o cuando, o sea, todos esos elementos son factores. Y además, ¿no? Creo que a diferencia, por ejemplo, del coaching, todo es que el psicólogo tiene que estar preparado ante cualquier cambio. ¿No? O sea, yo he Gastar. escuchado que de repente dicen, pues es que mi coach me dijo que pues eso no estaba en el proyecto, ¿no? Pues sí, como que yo no dije al proyecto a mi coach, oye, pues necesito que me acompañes para hacer esto, pero ¿qué crees? Surgió esto, uy, eso no estaba en el plan, ¿no? O sea, es tal cual, entonces ya no te acompañó para eso. Y el deporte, el psicólogo de deporte tiene que estar listo para situaciones como la que acabamos de vivir de confinamiento, ¿no? O sea, pues ahí te vas para atrás y están entrenando todos los chicos, llevan año y medio, van para 2 años, en donde siguen entrenando, donde no saben si van a competir o no. Y eso el psicólogo, pues sí, lo pudimos haber hecho en un plan, pero pues, ¿qué crees? Que el plan cambió, pues adaptamos, lo tenemos que adaptar. Y entonces sabemos que vamos a trabajar con otras variables. O sea, por ejemplo, si yo estaba sabiendo que tú ibas a competir a fin de año, pues estamos trabajando sobre la motivación de la competencia de fin de año. Pero si hoy sé que ya no vas a competir el resto del año, el concepto de motivación es el mismo, pero cambia el objetivo. Entonces tendremos que replantear cómo no te desmotivas ahora que sabes que no vas a competir, ¿no? Pero que tienes que seguir trabajando. Entonces, es claro que hay un plan, claro que hay una planeación, claro que hay estrategias, claro que se discute con el deportista, mira, vamos a hacer esto, estas son las técnicas, o sea, hay como en terapia damos un plan de tratamiento, con el deportista hablamos un plan de intervención, ¿no? Tal cual, sí existe totalmente. Pues hay muchos deportistas que cumplen con su preparación física, tienen a su psicólogo activo, tienen a sus fisioterapeutas, pero ¿por qué tuvieron toda esa preparación anual, toda esa planeación, el esfuerzo, la dedicación, cumplieron en la competencia, que es el objetivo final? Una competencia siempre es la más importante, ¿no? Pasa y es bien sabido que a muchos deportistas les sucede, se bloquean. Eso ya no es cuestión de preparación, eso es miedo, puede más el miedo que su preparación física, mental, siempre los va a superar. Sí, 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 sí. O sea, el miedo es por así decirlo, puede ser un lastre y algo que te jale y no te deja hacer, pero también puede ser como este motivador, esta gasolina que te empuja a hacer las cosas, ¿no? El bloqueo emocional o mental, esto que ya estás mencionando, ya es la consecuencia de un trastorno de ansiedad. O sea, el hecho de que nosotros, o sea, nadie está exento a una crisis o un ataque de ansiedad o de pánico que tanto hemos escuchado en Pero estos momentos, ¿no? esta reacción, o sea, el hecho de que pase en ese momento fue porque hay otras situaciones de estrés Claro, hay que un lo previo. activan. Uh-huh. Así es, ¿no? Ahora, hay dos niveles de esto. Esto puede ser momentáneo, o sea, entender que este tipo de trastornos o este tipo de bloqueos puede generarse por un trastorno de ansiedad que puede ser momentáneo, pero también puede ser crónico, ¿eh? O sea, es algo que con lo que sigues trabajando y sigues batallando y lo sigues haciendo y puede mantenerse por mucho tiempo, pero lo puedes aprender a manejar. Pero, pero está la otra parte, ¿no? Donde tú te vas a manejar o puedes no manejarlo. Y entonces también una opción, como este caso de esta chica gimnasta, ¿no? Simone Biles, que agarró y dijo, no voy a competir. Una forma también de manejarlo es decir, no voy. Yo no entro, ¿no? ¿Por qué lo decidió? O sea, ¿por qué lo decidió en el momento en el que ella ya estaba en la final con la mejor estadística? Era la gimnasta que iba a batir récords, que iba a conseguir medalla segura, y en ese momento decide, no puedo, voy a abandonar la Pues porque competencia. creo que, así como tú lo estás diciendo, creo que ella sabe todo ese nivel de expectativas que se tienen al respecto y que tal vez en el nivel de autoexigencia que ella misma marca en esa expectativa, hay algo en que ella no le cuadra algo y dice, no, no va, ¿no? Recordemos que ella no es la primera vez que te pasa esto. O sea, aparte de reconocer la historia de vida de esta chica, etcétera, el nivel de autoexigencia y de expectativa que se generan estos deportistas, sobre todo estos de alto rendimiento, es algo que yo creo que no podemos imaginar muchos.
O sea, no hay manera. O sea, si uno cuando compite, juega y más medio se pone nervioso en la primera jugada o en la primera... Imagínense que, ¿no? Todo lo que está esperando el mundo de ti se está viendo ahí, en ese segundo, en ese momento. En lo personal yo creo que estos Juegos Olímpicos tuvieron una diferencia porque no hubo gente. Entonces, yo nada más quiero que piense la gente qué se sentirá voltear a ver la arena, el estadio, vacío. Y aún así, saber que todo el mundo me está viendo. O sea, es algo que pocas veces se ha vivido en la historia. O sea, sí creo que es una suma de variables distintas a las que en otros momentos les tocó competir. ¿No? El mismo Michael Phelps, que ha hablado mucho sobre el tema de la salud mental y todo eso, decía, entrar a una arena o entrar al lugar donde compites lleno, pues es un impacto, claro. Pero llega un momento en que te vas enfocando, te vas enfocando, te vas enfocando. Y aún así no desaparece la expectativa que se tiene la gente, que tiene la gente de ti, con o sin gente. Pero llegar a un lugar y estar vacío, pese a saber que todo el mundo sabía que iba a ser así, puede generar en tu cabeza muchísimas cosas si no las has resuelto al 100%. Y esto, a final de cuentas, estas actitudes que tomamos no son más que la consecuencia de muchas creencias que tenemos. Muchas. Entonces, habrá que trabajar en las creencias que se tiene cada quien y las expectativas que se tiene cada quien para que eso pase. Pensemos en los clavadistas chinos, ¿no? Que cuando le preguntan, oye, ¿por qué ganaste? Pues porque quiero sacar de la pobreza a mi mamá. O sea, su motivación más grande era sacar de la pobreza a su mamá, que si eso no es motivante, pues yo no sé qué otra cosa. Pero imagínense también los que no lo lograron y que tienen el mismo objetivo. Pues para también reventar, ¿sabes? Entonces, creo que el hecho de lo que cada quien o de todos los que cada uno de las personas que estén, ¿no? Relacionados con esto, tendrán que tener gente a su lado y que los acompañe a ubicar si realmente el bloqueo mental es una consecuencia de, si solo fue momentáneo, si se vuelve un tema para todos, ¿no? O sea, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no estamos todavía listos como para entender todo lo que eso representa, ¿no? Porque un bloqueo mental o emocional tiene síntomas también. Tiene síntomas. Entonces, no es que esta chica llegó y se subió y dijo, me dio un bloqueo. No, no, no. Días antes pudo haber tenido mucho cansancio. Días antes pudo haberse sentido incómoda. Días antes en los entrenamientos pudo haber tenido temblores, motores, llamémoslo así. Días antes pudo haberse quedado en blanco en algún momento. Días antes pudo haber tenido sensaciones de vacío. Días antes pudo haber tenido dolores corporales. O sea, todo eso que nadie lo sabe más que ella y su gente, son suma de cosas que decir, oye, estoy teniendo síntomas que sé que algo va a pasar, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de alguien que va a correr, ¿no? Pues a lo mejor lo peor que te puede pasar es dejar de correr y caerte. Pero cuando alguien se va a dar 3 vueltas en el aire y si se bloquea y cae mal, se rompe el cuello, pues creo que también se vale decir, pues no voy, ¿no? Si yo 2, 3 días antes de la competencia estoy sintiendo cosas, no voy, ¿no? Es que parece que esta decisión hace ver a la psicología deportiva como algo impredecible. O sea, puede ser trabajada como un entrenamiento físico, y con un entrenamiento físico ves los valores. Este deportista saltó 1 metro y el siguiente mes saltó 1,10. Pero a la psicología deportiva, ¿cómo la mides? Dices tú que su equipo técnico debió de haber mirado ciertas actitudes en las que ella ya empezaba a tener este tipo de ansiedad, de estrés, por tener esta exigencia, el cumplir estas expectativas a nivel mundial. Entonces, si ya notaban ese tipo de actitudes, ¿por qué no tratarlas de inmediato? ¿Y quién te dice que no las trataron? Mira, este tema ya he estado en varios foros también hablando de esto. Sí. ¿Qué le pasó a este deportista de la Eurocopa que le dio un infarto a los 10 minutos? El danés, el Jürgensen, ¿no? Son deportistas de alto rendimiento, son gente que les hacen pruebas antes de competir, son gente que están trabajando en un alto rendimiento como nadie lo hace, y aún así a 10 minutos de empezar el primer juego de la Eurocopa, le da un infarto y se cae en el pasto. Dios. A él nadie le dijo, ay, ¿cómo no te preparaste? Pues sí. No,
¿O qué pasa con los jugadores? No sé, a mí me gusta mucho el fútbol americano, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos chicos que primer juego de temporada, pum, se desgarran, pierden media temporada? Hay estudios que demuestran que las lesiones tienen un factor psicológico. Hay un estudio muy bueno de Sí. Alemania que dice, claro, no es, demostraron que muchos de los competidores profesionales que firman sus supercontratos millonarios se enferman o se lastiman al cabo del primer año. Tiene que ver con la expectativa que tiene de haber firmado ese contrato y decir, híjole, ahora tengo que cumplir porque me pagan 10 millones de euros al año. ¿Y qué pasa? Trueno, ¿no? Entonces, claro que hay factores que tienen que ver, ¿no? Y claro que de alguna manera, pues, sí te preparas, claro que te preparas, ¿no? Y cómo de alguna manera, pues, tengo que yo decir, pues, no es que no estaba preparado el psicólogo. Yo me eché una discusión con un compañero el otro día que me decía esto, ¿no? También, se preparan para eso, y qué mala onda que decidió no ir y le quitó el lugar a alguien. No le quitó a nadie un lugar. Primero ese lugar se lo ganó. Ujú. Como cuando tú te seleccionan, tú te lo ganaste por lo que ya hiciste, nadie te lo está regalando, no le quitaste el lugar a nadie. Y segundo, tú sabes qué hacer con ese lugar o no. Si el otro dijo sí o no, pues bueno. Ahora, ella no rompió ninguna regla. Dentro de las reglas estaba que alguien la sustituyera. Lo pudo hacer. ¿Por qué la gente se enoja? Porque no la vimos competir, porque nos perdimos su actuación. ¿Y qué querían ver? ¿Que se cayera y se rompiera el cuello? Ujú. Entonces, no. Lo mismo con un quarterback, lo mismo con un futbolista, lo mismo con un basquetbolista. Les pagan millones, se preparan, viven para eso y aún así se pierden las temporadas. Pero nadie dice que porque sea salud mental, entonces no puedas. Mencionabas, por ejemplo, también cuando mandabas el mensaje de esta chica, la tenista, ¿no? Naomi Osaka. Igual. O Sí. sea, no sé ¿Sobre si qué edad no han fechas? ya viste el documental que tiene, ¿no? En Ujú. Netflix. Lo mismo. Yo jugaba tenis para sacar de la pobreza a mis papás. Sabía que era una forma de... Y la chica es una chica que se dedicó a entrenar desde niña, se la pasaba 8 horas al día en la cancha de tenis. Y es una chica que no desarrolló habilidades sociales. No significa que le hizo mejor o le hizo peor el mundo. No, no tiene habilidades sociales. Y de en un año o dos tuvo que entrar a un mundo de glamour, de espectáculo, de todo. Claro que es abrumador. ¿Por qué? Porque nadie te preparó para eso. Simplemente no puedes ni hablar. En Estados Unidos, a los jugadores que saben que van a proyectar para profesional en el básquetbol, en el fútbol americano, desde el high school, la prepa, tienen, como dirías, coaches de cómo hablar en una entrevista. Ubiquemos aquí a nuestros, digo, sin ofender, ubiquemos aquí a nuestros chicos profesionales, hablemos de fútbol. ¿Cómo hablan cuando se entrevistan? No están preparados para eso. Saben hablar. Nadie los prepara para eso, ¿no? Y entonces no los podemos culpar, ¿no? Por algo que ya vivieron, por algo que les tocó hacer y por algo que pues ni modo, van a tener que ir aprendiendo el camino de... Y por eso es importante que entonces un psicólogo acompañe estos procesos para, una, tratar de prevenir, dos, tratar de acompañar en ese momento y cuando haya un problema, pues tratar de resolver lo que haya. Yo sé de muchos chicos que vienen y los becan, por ejemplo, ¿no? Acá en CCT, pero se paralizan. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad muy grande una beca. Es que el alto rendimiento se ve como personajes de cine, ¿no? En los que tiene que cumplir las expectativas de todo el público, pero pues si la persona que está llevando el papel, si no lo quiere hacer, como tú dices, o sea, nos preocupamos más es que como no nos dio el espectáculo que esperábamos, estoy enojado porque vio por ella misma. Es un tema también de mucha presión social, ¿sabes? Sí, deja de Mucha ser, presión social. los Juegos Olímpicos deja de ser lo que en esencia debería ser el deporte, ¿no? Claro, ya se perdió, ya hay un profesionalismo tremendo. Mira, yo te cuento, mi cuñada, la hermana de mi esposa, es atleta paralímpica, compite ella en 8 días allá en Tokio. Ella es judoka, de hecho es campeona olímpica y campeona mundial de su categoría. Wow. Felicidades a ella. Lo que, no, pues a ella, y ahora que traiga la medalla. Lo que ella tiene un contrato de patrocinio con Citigroup, se la llevaron a Dubái a grabar los comerciales, todo esto, ¿no?
antes de irse a Tokio todavía no tenía asegurado su lugar, entonces tuvo que competir recién su primera competencia en Afganistán y luego en Londres. La primera perdió, ni siquiera se subió al podio. La segunda en Londres ya fue oro otra vez. Pero dice, tenía año y medio de no competir, no sabía todo. Y lo que más le preocupaba era qué le digo a Citigroup. No es si yo lo hice bien, como... No. O sea, Citigroup estaba esperando que tú estés en Tokio, ¿sabes? O sea, porque ya tengo una imagen vendida tuya. Esas son cosas que no tenemos idea nosotros, los mortales no tenemos idea de eso. Le respondemos a nuestros papás, sí, pero cuando te pagan lo que te pagan, que no son cualquier cosa, una Naomi Osaka no gana $3, ¿no? Una Simone Biles no es imagen de Nike por $3, no, o sea, cuando te pagan lo que te pagan. Si aquí los deportistas olímpicos se pelean por la beca que les da CONADE y ya medio a la mitad y a otros ya no les dio, o sea, etcétera, que estamos hablando honestamente de comparado, yo veía los datos de lo que ganan los medallistas en otros países y lo que les van a dar aquí, somos de risa. Entonces, claro que hay mucha presión de la expectativa que hay de los de afuera, mucha. Entonces sí, como bien dices, ya dejó de ser un deporte en buena lid, de competir por competir, no es cierto, ya no, ya pasamos a otro nivel. ¿Qué consejo darías a los entrenadores o técnicos de esos deportistas o equipos para que vuelva a retomarse esta esencia deportiva? Y es que es muy difícil porque pues el deporte también es un negocio. Claro. Mira, para los que no están en el ámbito profesional, pues en teoría no tendrían que haber perdido nada. O sea, ellos siguen pensando que están compitiendo pero por ejemplo, en este caso de los chicos que están becados, pues sí siguen compitiendo por algo que les dan. Es un hecho, ¿no? Ahorita Estados Unidos acaba de aprobar, ¿no? Para los deportistas colegiales que puedan recibir dinero. La NCAA acaba de decir, está bien, puedes recibir dinero por eso. Va a transformar muchísimo las ligas, ¿no? También. Entonces, son chavitos de 16, 17 años que todavía no tienen una madurez neurológica para poder tomar la decisión adecuada, porque acabamos de madurar neurológicamente entre los 21 y 25 años, donde se abruman. No tienen idea de lo que es tener $1 millón. Nadie tenemos idea de lo que es tener $1 millón, pero ellos ya lo tienen. Pero ellos sí lo tienen. ¿Qué hago con esto? Entonces, están los buena onda que le compran una casa a su mamá, sí, pero están los que se pierden. Y luego ya ni a profesional van a llegar de todo lo que les provocó esta circunstancia. Entonces, ¿qué de consejos para los que son entrenadores todavía de deportes que no son profesionales? Pues sigan haciendo su chamba como debe de ser. O sea, es la chamba que están haciendo. Para ellos es, si ya están ahí sus chicos, y ya entonces que les tienen las ganas de seguir haciendo las cosas. Entonces, no desmotivarlos es a lo mejor la tarea más importante, ¿no? Que regresen al día siguiente a entrenar. Eso es lo más. En el caso de los profesionales, pues sí creo que hay que sensibilizar mucho y trabajo mucho con esa parte a veces, es decir, a ver, sí saben que ustedes están cumpliendo el sueño de miles y miles y miles de personas que hoy no están aquí. A veces perder esa distancia o perder ese piso es algo muy común, es fácil cuando yo ya me subo a mi supercarro del año y no me acuerdo que en algún momento me iba en camión, ¿no? A entrenar. Es normal, ya se lo ganaron, pero la esencia del deporte, pues ya en el profesional se pierde mucho. Entonces, como entrenador, pues rescata, o sea, un jugador no se te hace bueno y malo en un día. No, estos jugadores que están en una mala racha, lleva sin anotar 15 partidos, a ver, no se te hizo bueno o malo en un día. Pero hay muchos factores alrededor que están afectando. Por ejemplo, yo veo mucho el caso del Chicharito, ¿no? O sea, el chavo fue en su momento el mejor jugador que tuvimos en México. ¿Cómo es que en un momento se volvió malo? No se volvió malo. Pero cuando ves su entorno y ves todo lo que le estuvo pasando alrededor, familia, esto, lo otro, entiendes muchas cosas. Yo no sé si hubo alguien que lo acompañara emocionalmente hablando para decir, oye, pero llega a Estados Unidos, pasa una temporada terrible acá, ¿no? En Los Ángeles, pero ahora está empezando a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque empezó a entender de qué se trataba otra vez pararse en una cancha. Esa es la diferencia que tenemos que hacer, ¿no? O sea, creo que de ahí está el apuntalamiento de un buen psicólogo deportivo con un entrenador, porque esa es la otra, ¿eh? Un psicólogo deportivo tiene que estar de la mano de los entrenadores. No es, ahí le mando al deportista. No, a ver. Ustedes, entrenadores, junto con nosotros, psicólogos, veamos cómo beneficiamos a nuestros equipos, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Tal cual.
Se me hace muy, ahorita que hablaste de muchísimos factores. Como dices, los deportistas, muchos se han dejado llevar por la euforia de, aquí en México son niveles muy, muy bajos a las marcas internacionales, a las marcas en otros países. Y el hecho de ser campeón nacional aquí ya les gana la euforia y pierden ese piso, cuando a nivel mundial es un ranking bajísimo, lugar 40 con la marca que aquí te hace un primer lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo alcanzar ese enfoque de, o sea, todavía no has logrado lo que puedes dar? O sea, no te pierdas, no pierdas tu objetivo, ¿no? Que ya tengo $1 millón, ya soy famoso, y terminan por cambiar ese camino y ya ves, hasta vicios, drogas, y se pierden de ser deportistas de alta calidad a en 6 meses, un año ya no ser nada. Eso pasa ¿Cómo mucho es en que lo profesional, ¿eh? En lo profesional es donde ya se pierden a través del dinero. Los otros no tanto, fíjate. Ya, por ejemplo, yo alguna vez antes de llegar a Mexicali practicaba triatlón, entonces sigo el triatlón. Nuestros deportistas que fueron al triatlón son los mejores de México. En serio, llevan años siendo los mejores, ¿no? Yo he estado en competencias donde están estos shows y la verdad es impresionante lo que hacen, impresionante cómo corren, es impresionante. Son los mejores de nuestro país. No me cabe la menor duda. Y aún así, en los Juegos Olímpicos quedaron en lugar 16, 20, ¿no? Por ejemplo, hombres, mujeres, etc. Y aún así decimos, ellos están súper conscientes que les falta muchísimo para eso. ¿Qué es más? Saben que a lo mejor a ellos ya ni les va a tocar mejorar en ese sentido, sino las generaciones de atrás. Y ahí es donde entran otros factores. Pero sí creo que están muy conscientes que aún siendo los mejores en su país, en un país de 130 millones de habitantes, ser el mejor en algo no es cualquier cosa. Saber que hay 15 mejor que tú todavía, donde hay otros factores que inciden. Y ahí sí tiene que ver con tecnología, y ahí sí tiene que ver con recursos, y ahí sí tiene que ver con apoyo. O sea, ya no nada más pasa de que yo le eche todas las ganas. Ahí es donde nuestro deporte encuentra límites, ¿no? O sea, tener una Alexa Moreno donde con todo y que no hay lugares donde entrenar, la señora vendía chocolates para pagar sus viáticos para irse a los mundiales, ¿no? Porque me consta, ¿no? Tal cual. Y aún así estar en cuarto lugar mundial de una competencia o sea, señores, hacen maravillas. Entonces, ya hay entrada a otra parte donde por muy bueno que seas, donde por muy buen psicólogo tengas al lado, hay otros factores que te tienen que ayudar. Y ahí es donde pues sí perdemos mucho como país, donde la administración de nuestro deporte sí deja mucho que desear todavía. Mucho, desgraciadamente. El deportista mexicano lidia con todos estos factores externos que obviamente generan estrés. Alexa Moreno creo que no tenía el caballo para entrenar sus saltos, el hecho de conseguirlo, comprarlo. Me tardé 3 semanas sin entrenar, o sea. Exacto. ¿Por qué tiene que pasar por esto? Pues porque no somos un país, ¿no?, que apueste al deporte como una política de Estado donde se ve beneficiado como sociedad, porque no nada más son esos deportistas, son todo el país que se ve beneficiado de saber que tenemos deportistas de alto rendimiento y que podemos salir a competir a un gran nivel. Eso a nivel emocional y social como sociedad es maravilloso. Saber que ganamos. ¿Por qué estaba tan emocionada la gente por el fútbol? Pues porque sabía que íbamos avanzando, ¿no? Y ya, tercer lugar está bien, está muy bien. Hubiera sido genial que llegara, sí, también. Pero bueno, es bien fácil verlo desde aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que obviamente pues, compiten estos chicos contra deportistas que se dedican a esto. Que no se tienen que preocupar por saber si tienen agua caliente en el gimnasio. No. Y los nuestros sí. Entonces sí hay una gran diferencia. Sí hay cuestiones que se vuelven estresores en nuestros deportistas que tienen que sortear todo el tiempo. Y que son factores de riesgo, incluso psicoemocional, para muchos de ellos. Y aún así están ahí. Te cuento de mi cuñada, pues mi cuñada regresa a entrenar de Valencia, regresan con todas las pruebas de COVID y todo, y en el equipo resulta que salen varios positivos. Sí. Entonces te cuarentenan y no puedes entrenar cuando estás a 15 días de irte a Tokio. ¿Cómo le haces? Y luego la angustia. Exacto. ¿Y quién no cuidó eso? Tenía que haber sido la CONADE, tenía que haber sido gente responsable de, a ver, te hago prueba, y antes de subirte al avión te checo. O sea, no. Pues cada quien lo tiene que ir haciendo como pueden. Yo no sé cuántos de nuestros deportistas se fueron vacunados.
Y si no a las últimas. Yo por ahí sé que hubo uno que se fueron con una dosis y les faltó la otra, y otros, o sea, la verdad es que no sabemos, pero que podemos suponer mucho. Sí, faltó mucha organización, eso sin duda. Entonces, con todo eso tienen que jugar. Y que ustedes como psicólogos del deporte, pues implica otro reto más. Pues es tratar de hacerlos conscientes, sensibilizarlos, y en lo que puedas compensar, lo compensas, pero en lo que no, tienes que aceptar mucho. De hecho, cuando hay cosas que no puedes, tienes que aprender a aceptarlo. Porque también el resistirte y negarte a algo que no puedes aceptar es un factor que juega en contra de tu desempeño. Muy bien, bueno, para concluir, pues estamos conscientes de que los nervios, los problemas personales y otros factores pueden sobrepasar al mejor deportista haya llevado su preparación con excelencia y con dedicación. Entonces, existen otras muchas situaciones por las que atraviesa el deportista, factores psicológicos que impactan directamente en su cuestión física. Y es importante poder reconocer la gran necesidad de contar con especialistas en psicología deportiva que puedan brindar esta integridad, como tú mencionas, de aceptación, superación, de a pesar de todo este medio, más aquí en México, ¿no? Poder seguir con resiliencia, seguir motivados y que pues pueden tener la posibilidad de seguir mejorando. Así es un trabajo que hoy nos está demostrando el confinamiento, estos Juegos Olímpicos, creo que hay mucho que hacer todavía, mucho, pero se puede hacer y se puede trabajar. También entender que no es una de, uy, ni modo, pues así es, no, creo que estamos teniendo mayores recursos y mayores elementos para trabajar, de los cuales pues nos interesa muchísimo que nos sumemos todos, ¿no? Todos, o sea, todos tenemos que sumar aquí, ya no es un tema de una persona, ya no es solo el entrenador que antes le hacía de todo. Es el entrenador, el manager, el utilero, el psicólogo, el médico y el que llevaba las naranjas, ¿no? O sea, no. Ya hoy tenemos que pensar que hay otros recursos, que hay una suma de multidisciplinariedades que nos da la posibilidad de entender que podemos mejorar entre todos un desempeño deportivo de los atletas, ¿no? Entonces, ojalá sea por ahí, ojalá por ahí podamos ir y sumar, sobre todo, que esa es la parte que a todos nos interesa, ¿no? Sumar. Pues muchas gracias, Josmar. Gracias por esta plática tan amena, tan nutritiva. Esperamos otra vez encontrarte en este podcast. Claro que sí, Ana, con gusto. Es un tema que ahorita vamos a estar soltándonos. Ya contigo son tres espacios que hablamos de este tema en distintos lugares, y todavía la semana que entra tengo otro ahí en Puebla que también me invitaron a participar en un Facebook Live al respecto, porque creo que a todo el mundo nos interesa, ¿no? O sea, más allá, creo que el deporte es una parte de nuestras vidas, y saber que la salud mental es algo que tiene que estar visible y que no es cualquier cosa también es importante para todos, ¿no? Porque pues aunque tal vez nosotros no hacemos deporte, nuestros hijos sí lo hagan, o el novio, o la pareja, o en fin, sí somos un país que está volteando a ver el deporte constantemente, aunque sea como negocio, pero comprender un poquito más eso nos va a dar mejores elementos para ser menos jueces hacia los demás, y un poquito más claros en cuanto a ser importante el tema de la salud mental. Entonces, es un gusto, gracias a ti por invitarme, Emma, y pues bueno, estoy a tus órdenes, cualquier cosa, con gusto podemos platicar de nuevo. Gracias. Sin duda hay que prepararnos para la vida y no para el ganar, y alcanzar una sociedad que sea más íntegra y más empática los unos con los otros, ¿no? Creo que así es como se va a alcanzar el verdadero desarrollo en el que tanto esperamos como comunidad. Así es. Muchas gracias. Así es. Hasta luego, un placer. Que estés muy bien, Ana, estamos en contacto. Cuídate mucho. Bye, bye. Bien para todos.